regularizar tu impuesto predial y el impuesto sobre adquisición de inmuebles con un 100% de condonación en multas y recargos. Ten un 50% de descuento en multas relacionadas con derechos municipales y por incumplimiento a reglamentos municipales. 25º Ayuntamiento de Tijuana. Buenas tardes, seguidores de Mesa de Análisis Político de Baja California. Un gusto saludarlos a través de nuestras diferentes plataformas y saludar a Lauro Ortiz, mi brother, director de Plural MX. Lauro, ¿ya estás listo para el guajolote? Pues sí, pues mañana es la cena, ¿no? Pero dicen el turqui, ¿no? Pero pues estamos es en el México. Guajolote, ¿no? El día del coco, ¿no? Del coco, ¿no? Bueno, lunes, martes y el día de hoy, largas filas para cruzar las garitas, Lauro, en Otay y en San Isidro, porque las familias residentes de este lado de la frontera están cruzando para visitar a sus familias que viven en Estados Unidos. Así es, toda una tradición de los fronterizos que tenemos aquí en Tijuana. Entonces, bueno, se esperan largas filas. Bueno, ya se están registrando largas filas tanto para cruzar como regresar. Y luego mañana también hay que recordar, Atahualpa, que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal va a implementar un operativo en el que pues prácticamente es un diseño que ya le habían hecho en la pasada administración, donde la municipal hace una especie de filtro antes de que crucen los transfronterizos para revisar y que según agilizar el tránsito transfronterizo, pero pues yo no me acuerdo que no le funcionó. Yo digo que se va a complicar más. Esa es la realidad. Es que ya se hizo un operativo similar en la pasada administración y no funcionó. O sea, sí, las filas eran mucho más largas. Sí, los oficiales tiempos, ¿sí?, de mexicanos solicitaban que mostraras tu visa, ¿no? Sí, o sea, que estuvieras formado con un objetivo y que tuvieras derecho a cruzar. Ajá. Pero la verdad, pues hubo quejas. Sí, Lauro, porque decir, ¿por qué tengo que enseñar si tengo pasaporte, visa, acta de nacimiento? Y deja de eso, Atahualpa. El propósito era agilizar precisamente los cruces. Entonces, no funcionó. Hay que recordar, duró como unos 4 o 5 meses y mejor lo quitaron porque precisamente ante tantas quejas de los transfronterizos en cruzar la línea. Claro. Entonces, hace rato, precisamente en la conferencia semanal, el alcalde Ismael Burgueño dio pormenores, dieron ya más detalles. Hace 8 días estuvimos nosotros ahí, Lauro, en la mañanera, que fue el jueves, pero hoy se realizó a mediodía en Palacio Municipal a las 12, en un día y un horario diferente. Pero ahí se dieron detalles, por ahí tenemos material, a ver si alcanzamos a ingresarlo, porque el día de hoy, este miércoles, hablando de mañaneras, Lauro, se prendió el cerro, se prendió el rancho, en playas de Rosarito, se calentó el ambiente político. La mañanera de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmedo tuvo que ser suspendida. Tenía alrededor de 10 minutos. Tuvo que ser suspendida en un hecho inédito en estos 3 años porque los integrantes del Sindicato de Burócratas del Estado y de los municipios irrumpieron en la mañanera. Se llevaba a cabo la conferencia semanal de la gobernadora, Lauro, en el Centro de Convenciones de Playas de Rosarito. Ellos llegaron, alguien les dio el pitazo anoche de dónde se iba a llevar a cabo, Lauro, y llegaron desde temprano con pancartas, cartulinas para protestar, y estuvieron haciendo un buen escándalo, un buen ruido en el perímetro. Es correcto. Y cuando se celebraba la conferencia, se hablaba de la planta desaladora de Playas de Rosarito, Lauro, porque se retomó, recordar que con Jaime Bonilla se suspendió y la empresa demandó al gobierno estatal y el gobierno de Marina del Pilar llegó a un acuerdo económico. Entonces se daba a conocer que ya tienen la autorización, el manifiesto de impacto ambiental y las autorizaciones municipales, porque el gobierno municipal de Playas de Rosarito, que encabezaba Araceli Brown, no les había otorgado los permisos. En esos momentos fue cuando hablaba el secretario de Hacienda, iba a intervenir el secretario del Agua, cuando la gobernadora escuchó y anunció que se suspendía. Previamente había dicho que no hay reforma al Iztecali, que no hay una iniciativa de reforma ante el Congreso, que hay un diálogo, una mesa de trabajo con los burócratas para buscar una solución al grave problema financiero del Iztecali, que es una medusa.
Sí, es un problema de antaño el tema de la quiebra de las finanzas del Iztecali. Y bueno, dentro de estas pretendidas reforma al Iztecali ya anunciada por el secretario de Hacienda a nivel estatal, y de alguna forma también la gobernadora lo ha comentado ahí, no muy a profundo, pero bueno, la reforma consiste precisamente en que las pensiones del Iztecali, porque ya están quebradas, pasen a ser administradas por los Afores, pero además de la pretendida reforma del Iztecali es de que los trabajadores que se jubilen a los 65 años ahora sean a los 68 años. Y obviamente hay gente, pues la mayoría de los burócratas que no están de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque los incluso, que ya están próximos, ¿no? Sí, incluso obviamente hay mucha gente que tiene ya 65 o 64 años, ya están a punto de jubilarse y bueno, se les quiere cambiar a los 68 años. Hay uno de los trabajadores mencionaba ayer en una reunión precisamente convocada por el sindicato burócratas aquí en Tijuana, de que bueno, que le decían a los funcionarios, ¿cómo van a creer que un trabajador de limpia que anda levantando botes de basura en las colonias lo vaya a hacer a los 67 años? O sea, pues es imposible también. O aquellos que andan cambiando lámparas del alumbrado público lo vayan a hacer cuando tengan 67 años y que están a punto de jubilarse, pues ya, obviamente ya son trabajadores que no lo van a poder. Su organismo ya va a estar desgastado. Es correcto. Entonces, pero hay pensiones y jubilaciones, Lauro, lo voy a compartir con la gente. Sí. Hay estados financieros donde se señala que hay personas que ingresaron a los 16, 17, 18 años, se sindicalizaron y a los 58, 59 ya se jubilaban. Y hay quienes reciben pagos mensuales de 160 mil pesos. Sí, claro. Lauro. Sí, claro. No lo gana ni un secretario de Estado federal. No lo ganaba ni López Obrador. Es correcto, y lo hemos visto. Bueno, tú estuviste trabajando para el Iztecali, yo trabajé un tiempo para el IMSS y veíamos con personas trabajadoras sindicalizadas que a los 50 años estaban jubilando y con obviamente una pensión de hasta arriba de los 100 mil pesos. Y bueno, pues también son conquistas sindicales. Son derechos que ellos dicen, son derechos laborales son ganados. Derechos, y que hay gente que sí inició su vida laboral a los 16 años y bueno, estuvieron trabajando 30, 35 años y bueno, a lo largo de su trayectoria pues lograron mejores posiciones o mejores sueldos que se fueron conquistando durante su vida laboral. Y bueno, pues sí, muchas veces decimos nosotros, pues sí, a los 50 años y con una pensión así, pues qué padre, ¿no? Pero bueno, finalmente son derechos conquistados. Ah, sí, claro. Es una realidad. Sí, y aparte, pues los derechos no se pierden, no deben perderse. Así es. Y si se reforma la ley o se genera una nueva ley, pues no es retroactivo. Se radicalizó el sindicato de burócratas del Estado y de los municipios. Sí. Anoche hubo una asamblea, ahí se acordó que se van a un paro total el día de mañana, jueves, en todas las dependencias de gobierno, incluyendo las municipales. Y exigen que el gobierno estatal pague los adeudos que tiene con Iztecali. Sí, esta pretendida paro estatal que convocaron ayer ya fue acotada por el gobierno del Estado, precisamente con esta reunión que tuvieron posterior a la irrupción, pues dicen hasta violenta, del sindicato de burócratas encabezado por, se apellida... Guillermo Aldrete Casarín, que también hay que decirlo, están desunidos, porque, por ejemplo... Hay división porque, por ejemplo, los dirigentes municipales, tanto de Ensenada, Tecate y Mexicali, no participaron en esto. Claro. Bueno, recordar que el sindicato de burócratas, la dirigencia en turno, siempre se hace del lado del partido que está en el gobierno. Siempre, claro. Eran priistas, luego se volvieron panistas y ahora son de Morena. Incluso buscan cargos de elección popular, ser candidatos a regidores, a diputados. E históricamente siempre se les da un espacio. El anterior secretario de los burócratas a nivel estatal fue diputado local. Dos veces, ¿no? Manuel Guerrero, y es compadre de la gobernadora. ¿no? Y era compadre también de Jaime Bonilla. Presumió en unos 15 años de una de las hijas del secretario. Precisamente compartió a través de sus cuentas que eran compadrazgos. Bueno, no hay una iniciativa de reforma a la ley de Iztecali en el Congreso de Baja California. No. Eso es cierto, lo reiteró la gobernadora Marina del Pilar. Es correcto. Hay una mesa de trabajo que se lleva a cabo entre la Secretaría General de Gobierno con el sindicato, el secretario de Hacienda participa. Sí. Y obviamente los representantes de la Junta de Gobierno de Iztecali, que son
el sindicato de burócratas, las secciones del CENTE y del CETE, porque hay un sindicato estatal de trabajadores de la educación, con los directivos. No hay una reforma, pero sí hay un proyecto, Lauro. Hay un proyecto que el que se ha referido precisamente el secretario general del sindicato de burócratas a nivel estatal, en el que ya lo dijimos, estas pretendidas reformas que están en papel nada más. No hay todavía ya algo establecido o que formal. Algo formal, o que la gobernadora lo turne al Congreso del Estado. Hasta ahí. Claro. Entonces, pero nada más estamos en una fase de que están en diálogo, pero que en ocasiones se rompe este diálogo porque pues ya ves, con lo de hoy, como el de hoy. Bueno, ayer que convocan a un paro estatal a partir de las 8 de la mañana del jueves, pero se adelantan precisamente con una manifestación allí en el Centro de Convenciones del País de Rosarito, donde estaba la mañanera de la gobernadora. Y pues bueno, interrumpen. Y que quedaron de rehenes prácticamente los reporteros. Todos los medios que estábamos allí. Los periodistas, exactamente, así Lauro. Bueno, les voy a compartir. No hay una reforma, sí hay un proyecto. Pero yo voy a compartir información que yo obtuve en línea. Sí. ¿Cuánto cuesta el Iztecali a los ciudadanos de Baja California? 1,200 millones de pesos para el pago de las jubilaciones y las pensiones, sí, Lauro. Claro. Es muchísimo, muchísimo dinero. Sí es cierto que se trata de personas, de hombres y mujeres que trabajaron durante 30 años, se partieron el lomo, como decimos coloquialmente, pero es una cantidad. No hay una dependencia que aguante ese ritmo. Y solamente se destina el 125 millones de pesos al mes para los gastos médicos. Claro. Se les olvida que Iztecali les da atención médica a las familias y a los trabajadores del Estado y de los municipios y de una buena calidad. 125 millones contra 1,200 millones de pesos de pensiones y jubilaciones es una barbaridad. Y la nómina es de 43 millones de pesos al mes. Es un barril sin fondo. Sí, no, claro. Y bueno, el origen de la quiebra del Iztecali es precisamente que las malas administraciones, tanto de la institución como de los gobiernos municipales, que no estuvieron aportando las cuotas sindicales cuando los trabajadores sí aportaban. Pero el gobierno, que es el patrón, dejaron de aportar estas cuotas en los 5 municipios, ahora 7 municipios de Baja California, y por eso la quiebra de las finanzas del Iztecali es una mala administración. Lo voy a comentar. Con Jaime Bonilla se condonó, se negoció y hubo una condonación parcial con los ayuntamientos. Ensenada es uno de los municipios que más debe. Millones y millones, casi no 1,000 millones de cifra. pesos. Tecate no tiene el dinero para pagar las cuotas. Esa es la realidad. Dirías, Tecate es un municipio chico, pues merece la condonación. Claro. Hoy en la conferencia la gobernadora anunció que la CESPED debe 100 millones de pesos y que viernes, dijo este fin de semana, yo creo que es el viernes, los va a transferir. Pero es un barril sin fondo. El secretario de Hacienda, Mejía, dice que se requieren inyectar 11,000 millones de pesos para salvar. Y el proyecto es separar Iztecali del lado financiero, jubilaciones y pensiones, con un financiero, un economista, alguien que le sepa las finanzas, del lado médico, es partirlo, separarlo, que no sea un solo órgano. Y no quieren. Ellos están peleando, como tú dijiste, Lauro, que no se amplíe los años de jubilación. Así es. De 65 a 68 años. Así es. Y otros beneficios o privilegios que tienen. Y que las pensiones pasen a ser administradas por los Afores. Tampoco se niegan a eso. ¿Por qué? Bueno, deben tener sus motivos. Pero yo insisto, Atahualpa, que esto que ya pasó el día de hoy, precisamente en la mañanera, fue la acumulación de años de una mala administración del Iztecali. Y de todos los gobiernos. De Por eso yo digo que es la papa caliente. Así es. Era una caja chica. Sí. Francisco Vega de la Madrid, gobernador del PAN, el último gobernador del PAN, se gastó el dinero de la reserva técnica supuestamente para pagar adeudos, y estamos hablando de miles de millones de pesos. Jaime Bonilla, el primer gobernador de Morena, en los primeros días de su gobierno hizo uso de la reserva técnica, que es el fondo de ahorro de Iztecali, y según pagó la deuda histórica con el magisterio, que ahora vemos que nunca se pagó o se pagó a medias. Lo peor de todo esto es la condonación del adeudo de las finanzas al Iztecali por parte del gobierno municipal de Ensenada,
por el compadrazgo, lo que tú quieras, con el alcalde en funciones en aquel tiempo, Jaime el Bonilla. ahora senador Armando Ayala. O sea, Sí, para que quedara bien, ¿no? Sí, con la por burocracia supuesto, y claro. con los ciudadanos. En unos segundos nos vamos a enlazar con Alfredo Calva, analista de Expediente Político de Playas de Rosarito. Atestiguó la irrupción. Él vio antes la protesta, Sí. para que nos diga, y después no podían salir por, pues con sí. el argumento que por medidas de seguridad, de protección para los periodistas, para los reporteros, fotógrafos y camarógrafos. Algunos dijeron, no, pues nosotros nos vamos por la puerta de atrás. secuestrados como por una hora, ¿no? Exactamente. Entonces, vamos a ver el momento de la irrupción de los burócratas en el centro de convenciones, Lauro. Llegaron agresivos, ¿no? Sí, vamos, bueno. vamos a ver el video de la irrupción de los burócratas en la mañanera de la gobernadora Marina del Pilar. Ese es el dirigente, ¿no? Guillermo Es el dirigente Alderete. Alderete Casarín. Sí, ahí ya lo están chacaleando los reporteros. Pero hay un video cuando entran y se tiene que suspender la conferencia. Sí. Sí, estaba precisamente, creo que en el minuto veintitantos de la mañanera, cuando Menos. escucharon pues los portazos que estaban, los golpes. Entonces la gobernadora dijo, pues vamos a hacer una pausa de la mañanera para que atendiera a los manifestantes. Rebasaron el operativo de seguridad a cargo de la Fuerza Estatal Ciudadana. Les falló el protocolo ahí de seguridad. Así O sea, esos 3 anillos que normalmente tienen de seguridad, pues los rebasaron. O sea, yo creo que la fuerza estatal es mayor que la cantidad de personas que iban a manifestarse. Eran alrededor de 50 los manifestantes. Claro. O sea, no eran bastantes. Sí, no eran y, muchos. pero también no podían repelerlos, No, ¿no? claro. O sea, no podían agarrarlos a toletazos. Pues sí, o sea, pero pues hay porque que ya recordar la en el manifestación del Congreso ¿no? hace dos Sí, hace meses. cuando garrotearon a los trabajadores del Poder Judicial Federal. Escuchamos lo que dijo Marina del Pilar justamente cuando se dio la irrupción. La gobernadora, muy ecuánime, tomó una decisión muy inteligente Sí. de suspender por cuestiones de seguridad y de invitar al diálogo a los burócratas, a sus representantes. Diálogo que, como dijiste, Lauro, Sí. se realizó más tarde, unos minutos. Vamos a escuchar a la gobernadora Marina del Pilar y daremos paso a Alfredo Calva de Expediente Político, que está allá en Playas de Rosarito. Bueno, parece que entraron aquí en la manifestación. 10 y tantos. Decirles a todos los trabajadores, a toda la burocracia, que los respetamos mucho, que pueden estar seguros, que no vamos a afectar jamás sus derechos, que por el contrario, no hay reforma todavía, ni proyecto de reforma. Hay diálogo, hay consenso. Hemos estado reunidos con los secretarios ya en varias ocasiones. Y darles tranquilidad. Que los y las queremos mucho, que las y los respetamos mucho, que lo que queremos es justamente que no haya una afectación a futuro ni para ellos ni para sus familias. Vamos a atenderlos siempre. El diálogo y el consenso son permanentes, para ellos ni para sus familias. Vamos a atenderlos siempre. El diálogo y el consenso son permanentes y pues garantizarles eso. Imagínense, si yo quisiera, tengo los votos en el Congreso. No lo vamos a hacer así, no hay madruguete. Que no los engañen. Se han dicho muchas cosas que no son reales, por el contrario. Venimos trabajando en cómo vamos juntos. A los municipios que paguen. La CESP va a pagar. ¿Cuándo, Marco, nos dijo ahorita Jesús? 107 millones. ¿Cuánto? 100 millones. 100 millones de pesos en los próximos días. Hemos cumplido con todos los pagos y lo seguiremos haciendo de manera puntual. Los primeros 10 días de diciembre se paga el aguinaldo. Correcto. Y así va a seguir siendo. Les mando un abrazo. Aquí vamos a atenderlos. Sí, con mucho gusto los vamos a siempre recibir. Y el diálogo es muy importante, soluciones para ellos y para sus familias. Y no como queremos arriesgarlos a ustedes, entonces yo creo que podemos una pausa. Gracias. Y yo te vuelvo, lo comentamos al inicio del programa,
de que hemos visto en las unas mañaneras manifestaciones en los diferentes lugares, tanto en Mexicali como en Ensenada como en Tijuana. Y bueno, siempre manifestaciones donde se han atendido previo precisamente, porque también la falta también de tacto político, Atahualpa. ¿Por qué? Porque desde ayer anunciaron el paro estatal a partir del jueves. Entonces, yo creo que los analistas ahí internos sí, claro, deben los haber asesores. previsto una manifestación de este tipo, de que, lo insistimos, fue rebasada por esta gente. Incluso cuando se da a conocer, porque en redes sociales el sindicato de burócratas transmitió en vivo. Sí, lo anunció ayer. El gobierno del estado debió haber respondido con un comunicado, con un desplegado, invitándolos al diálogo, ¿no? Decir que los invitaba a la mesa del diálogo para evitar el paro que se tiene previsto el día de mañana. Escuchamos rápidamente lo que dijo Guillermo Alderete. El lenguaje coloquial que utilizó en la asamblea para que le aplaudieran sus seguidores. Hagamos un desmadre como sabemos hacerlo. Sí, eso fue lo que dijo. Es lo que dijo. Así, pero la verdad, dice, es lo que sabemos hacer. ¿Qué significa esto? Que son unos porros, que son un grupo de choque, que son un grupo radical y que no le importa los servicios públicos, afectar a las familias que van a hacer un trámite, a las colonias que van a esperar la recolección de basura, porque la recolección de basura en las ciudades se da miércoles y jueves. Pero escuchamos lo que dijo Guillermo Alderete, que en su momento fue denunciado por sus agremiados de acoso, ¿no? De violencia. Bueno, vamos a escuchar rápidamente a Guillermo Alderete y vamos con Alfredo Calva para que nos describa cómo quedó la situación en el Centro de Convenciones de Playas de Rosarito. O si no nos van a apoyar, me vale madre. Salimos a la calle y paramos todo el Estado. Ya estuvo bueno de ser el juguete del gobierno del Estado. No vamos a permitir más faltas de respeto. Quiero comentarles que tuvimos una asamblea en Mexicali, donde acudieron más de 10,000 compañeros. Y eso fue aún inclusive por un boicot que nos provocó el gobierno del Estado. La gobernadora amenazó a los transportistas con tener problemas con ella si nos rentaban los autobuses. Nos quitaron más de 20 camiones la semana de la asamblea que no pudieron ayudarnos con la movilización. Además, los que se transportaron a Mexicali se dieron cuenta que las casetas únicamente una sola ventanilla estaba abierta. Los compañeros de Fiarún son compañeros de base sindicalizados, pertenecen a la burocracia. Inmediatamente nos avisaron que había órdenes de la gobernadora de que no van a funcionar una sola caseta. Nos vale madre, hagamos un desmadre. Puras madres, Laura. Bueno, pues. No nos asustamos, es coloquial, la verdad. Así es. Pero que un líder sindical recurra a este lenguaje porque es un lenguaje cargado de violencia, ¿no? Hay que recordar que Guillermo Alderete Casarín es el perfil que tiene, muy agresivo. No violento ni agresivo, pero sí muy echado para enfrente. Y bueno, por eso precisamente ganó la elección interna para dirigir los destinos del sindicato. Es un personaje echado así para enfrente, digo, sin decir que es lo mejor que puede hacer, pero se les da. Por eso es líder. Pues se les da ese tipo de. De hecho, fue una elección muy reñida, ¿no? Esa del sindicato de burócratas. Así es. Se dieron hasta con la cubeta. Oh, bastante. Alfredo Calva, de Expediente Político. Un gusto saludarte, Alfredo. ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Quedaron ahí? ¿Cómo están, muchachos? Un gusto saludarte. Quedaron atrapados unos minutos, ¿no? Ahí en el Centro de Convenciones. Un buen rato estuvimos ahí escuchando los comentarios de todos los que acudieron siguiendo a Guillermo Alderete y a otros de los. Estaba la dirigente de Playas de Rosarito de los burócratas. Y bueno, esto inicia, supongo yo que la gente de la gobernadora previó, que puso barreras, anillos de seguridad para evitar el acceso de los burócratas. Sin embargo, como bien lo apuntaron ustedes, bueno, pues lo rebasaron, llegaron al edificio y finalmente irrumpieron en el salón donde se estaba efectuando la mañanera. Tú lo describiste, Atahualpa. La señora estuvo muy serena, muy ecuánime, siempre remarcando que ha estado en el diálogo permanente, constante, que no hay ni siquiera un proyecto de reforma. Y hace una expresión que me llama mucho la atención y que es verdadera.
tiene los votos para hacer lo que quiere en el Congreso, porque sí los tiene, y con mayoría calificada. Entonces, creo que fue un poco excesivo, por no decir agresivo, la forma en que rompieron y se comportaron los trabajadores liderados por Guillermo Aldrete. Porque además de expresión de Guillermo, él dijo, la finalidad de esto era, primero, conseguir una audiencia. Dices, bueno, pues si lo que quería hacer una audiencia, creo que había otros canales más ortodoxos que llegar a esto, ¿no? Finalmente la consiguieron, se fueron a una reunión, presumimos nosotros que la gobernadora estuvo presente y para serte sincero, nosotros permanecimos alrededor de 40 minutos, no había resultado de la reunión y nos retiramos. Así que desconozco si ya concluyó y si ya hay un acuerdo específico. ¿Quiénes Pero atendieron a los básicamente, burócratas, Alfredo? Porque yo no, pensé que Alfredo Álvarez, secretario general de gobierno, lo había hecho. nunca lo vi. Yo nunca vi a Alfredo Álvarez. A Marco Moreno, vi a Badiola, vi a el del trabajo, siempre se me da el nombre. Alejandro Arregui. Alejandro Arregui fue a los que yo vi, que se acudieron con Guillermo y le dijeron, véngase, una comisión y vamos a dialogar. Pero Alfredo Álvarez yo nunca lo vi, ¿eh? De hecho, a mí me extrañó no verlo porque es el secretario de gobierno y cuando empieza ya la irrupción en el edificio, no en el salón, en el edificio, pues creo que era su deber estar al lado de la mandataria, ¿no? Y es que debería estar teniendo ese tipo de conflictos porque es el Claro. encargado de la política interna del Estado. Entonces, sí debió haber estado. Y como dice nuestro amigo Alfredo, pues no lo vio ni en el evento donde estaba, ni alrededor del edificio. Tantos años en el servicio público de Alfredo Álvarez, el colmillo, ¿dónde está? Alfredo, No, ¿tu y tocayo falló? No sé, lo que sí te digo es que a mí me llamó poderosamente la atención que el secretario de gobierno no estuviera al lado de la gobernadora, pues para temperar lo que se venía, ¿no? De hecho, dar el paso al frente y no confrontar, Claro. sino dialogar, dialogar a Guillermo y sus seguidores para pues establecer el diálogo. Pero básicamente quien lideró todo fue la gobernadora, como Pues, debe de ser. Pues es que ahí su mano derecha, el secretario de gobierno, pues tenía que estar poniendo el pecho, como se dice, ¿no? Atendiéndose, a ver, ¿qué huele qué? Pásenle para acá. Y bueno, desde mi punto de vista muy personal, fue una falta de respeto por parte de los burócratas irrumpir en la conferencia de prensa que esperamos cada semana los periodistas, los reporteros, los columnistas, articulistas, para abordar los temas relevantes de Baja California con la gobernadora. Sí, bien es cierto que fue un recurso, una opción de ellos para acceder a esta audiencia, pero ellos han estado en diálogo anteriormente. Lo dijo en el video Guillermo Aldrete. Así es. Nos reunimos en Mexicali y se trasladaron compañeros de otros municipios, no quedaron satisfechos. Les voy a decir por qué. Porque ellos quieren que la gobernadora les firme un documento notariado en donde se comprometa a diferentes puntos y sobre todo a no ampliar los años Así es. para la jubilación. Es decir, los burócratas quieren chantajear al gobierno estatal, a la sociedad en general, con estas movilizaciones. Esa es mi opinión, porque ven que sus privilegios, sus intereses económicos sobre todo, van a ser afectados con una eventual reforma, una reforma que, reiteramos, ni siquiera está en el papel. Es un proyecto o anteproyecto. Alfredo, tu opinión. Mira, Atahualpa, Lauro, yo siempre he platicado esto y creo que el origen fundamental de esta situación ni siquiera está, digo, son responsables, indudablemente, todos los ejecutivos que ya pasaron y que no enteraban las cuotas, pero se nos olvida algo. Todo liderazgo de burócratas tiene una silla en el consejo. Ellos se enteran del estado financiero cada mes. Ellos sabían desde que empezó la no
enterar las entidades gubernamentales al Iztecali. Ellos lo sabían, ellos lo solaparon. Hace un momento ustedes tocaron lo de la reserva técnica. Kiko Vega no lo agarró por sí mismo, tuvo que tener la autorización de los líderes. Exactamente, en la Junta de Gobierno se vota a favor, en contra, Así es. y ellos tienen su representante, los líderes sindicales participan en la Junta de Gobierno. No protestaron de esta forma cuando Jaime Bonilla hizo uso de la reforma de la reserva técnica, el fondo de ahorro, para pagar el adeudo histórico con los maestros. No lo hicieron con Kiko Vega. ¿Por qué? Porque los dirigentes o eran regidores o eran diputados del partido que en ese momento era hegemónico, que en este caso, bueno, ya es Morena, pero antes pertenecían a otro partido o otra corriente política, Alfredo. Así es. No podían ser, un gobernador no puede hacer uso de la reserva técnica si no es con la previa autorización y firma de los líderes. O sea, están ahora responsabilizando nada más a los funcionarios cuando sus liderazgos fueron corresponsables, encubridores y solapadores de todo lo que está pasando. Porque desde un principio que se empezaron a dar cuenta de que los gobiernos no enteraban las cuotas, debieron de haber presentado una denuncia por robo, porque te están robando tu cuota. El gobierno, al no enterarla al Iztecali, está sustrayéndote indebidamente tu cuota. Y nunca hubo una reacción. Sí, como dice Alfredo, estas dos instituciones, tanto por ejemplo el IMSS como el Iztecali y el ISSSTE, tienen un consejo técnico tripartita precisamente, donde participa tanto el gobierno como los líderes. Entonces, algo pasó allí porque obviamente sesionan, por lo menos sabemos, cada mes, y bueno, pues se dan cuenta de los números que traen y nunca dijeron nada, Alfredo. Claro. Es más, yo recuerdo que en su momento a Jorge Ramos, cuando era alcalde, o había dejado la alcaldía, creo, le presentaron una denuncia, una demanda de juicio político en el Congreso por este tema, porque el gobierno de Tijuana no había pagado las cuotas a Iztecali. Así es. Le querían hacer un juicio político a Jorge Ramos, hoy diputado. ¿Por qué no utilizan el mismo criterio con todos los que no pagaron? Es correcto, así es. O con los que, como dijo Alfredo, que votaron a favor de que se usara la reserva técnica, que es un desvío de recursos. Así es. De hecho, hay reforma de ley en donde se establece, creo que fue en el 16 o 16, 14 o 16, no recuerdo el año, en donde establecieron, precisamente por eso no entero, establecieron que todo ejecutivo y su tesorero, hablo de los municipios, que no enteraran las cuotas, se procedía a vinculación penal. ¿A qué voy? Que desde ese momento a la fecha, Armando Ayala lo mencionó el buen Lauro, Armando Ayala debería estar en la cárcel. No en el Senado. Sí. Eso me refiero. Entonces, ellos han sido también cómplices, los liderazgos en turno, de momento, de los ejecutivos. Por eso, siempre les he dicho, no lloren lo que ustedes no supieron defender en su momento, también reclámenle a sus líderes. Así es. Que no lloren como mujeres lo que no pudieron defender como hombres, Alfredo. Dice el refranero mexicano, ¿no? Pero bueno, allá cerró el diálogo o terminó la reunión, no sabemos. Lo que a mí me informaron del gobierno estatal que iban a dar a conocer un comunicado conjunto. Es correcto, sí. Al final de esta reunión que tuvieron ahí los dirigentes, Aldrete comentó que ya habían llegado a un acuerdo, por lo menos que iban a suspender el paro laboral de mañana. En segunda, iban a seguir entablando el diálogo con el tema de la reforma hasta el próximo enero, o sea, hasta el próximo año. Entonces, iban a redactar un documento con los abogados, tanto del gobierno del Estado como del sindicato, y lo iban a hacer en conjunto para darlo a conocer posteriormente. Oye, Lauro, qué buena primicia acabas de dar. No habrá paro laboral. Así es. El día de mañana se cancela el paro general que estaba anunciado por el sindicato de burócratas y sigue la insistencia de los burócratas. Una reforma
Alfredo, Lauro, una reforma, que nos escuche la gente bien, una reforma que no hay reforma, que no existe en el papel. No se está discutiendo en el Congreso, ni en comisiones, no hay nada. Son reuniones de trabajo para buscar una solución. Pero ellos están con el cuento de ahí viene el lobo, ¿no? Sí, claro. Y bueno, el sindicato quiere los reflectores. Entonces aprovecharon precisamente cuando había una treintena de reporteros en la mañanera para dar a conocer la situación, ¿no? Claro. Y bueno, pues qué bueno que se va a dar a ampliar el diálogo. Que van a conversar de forma civilizada y con la altura de miras política. Alfredo, ¿tú qué avisoras? Y hay una cuestión, Atahualpa. Una situación que no hemos también considerado, ¿eh? Una cosa es el sindicato que lidera Guillermo Aldrete y otra es el asunto de Victoria Bentley, ¿eh? Ella está trabajando soterradamente y también va a dar problemas. Sí, lo comentaba Lauro al inicio de la transmisión, que está dividido el sindicato de burócratas, que hay municipios, dirigencias locales que no apoyan a la línea de trabajo, la línea de acción de Guillermo Aldrete. Es lo correcto y te digo, ellos están trabajando en cuestión administrativa, quieren demostrar todo el mal manejo que se ha hecho de la institución. Desde gobierno, no sé, estaremos hablando, será desde ¿quién fue antes de Guadalupe Zuna? Ahí se me va. Bueno, Eugenio Lordi. Eugenio Lordi. Entonces traen una ruta ya muy establecida que en nada se parece a la irrupción que hicieron hoy los seguidores de Aldrete. Bueno, pues fue la nota de 8 columnas ayer, hoy y mañana, y seguirá siendo mientras siga en la mesa de análisis, en los cafés, en los poderes, el tema de Iztacali, que es un barril sin fondo, es un hoyo negro, Alfredo, Lauro, que absorbe miles y miles de millones de pesos del erario por diferentes razones, desde el desvío de recursos, desde la falta de planeación, desde la falta de rendición de cuentas, todos los factores llevaron a esta situación y que hoy es para mí la prueba de fuego del gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda. En 3 años, a la mitad de su gobierno, no había enfrentado un reto político como este, Lauro. Creo que yo nunca lo había visto. Alfredo también ha ido a las mañaneras. Hemos visto ciertas manifestaciones que por una manera, han entrado en diálogo precisamente con los secretarios de gobierno y creo que es la primera vez que vemos algo así y precisamente a 3 años de gobierno, a la mitad del gobierno, ¿no? Así es. Alfredo Calva, de Expediente Político. Te pueden seguir en redes sociales, ¿verdad? Este es el examen profesional de política para la gobernación. De titulación. Muy bien reseñado, Alfredo. Te mando un abrazo, te aprecio mucho. Abrazo, Alfredo. Mucho cariño. Me dio gusto verlos. Luego nos vemos por allá para que invites la langosta, ¿no? Claro que sí, son bienvenidos. Siempre lo serán. Gracias. Abrazo, Alfredo. Nuevamente, gracias, Alfredo Calva, de Expediente Político, por su participación. Se encuentra allá en Playas de Rosarito, donde se llevó a cabo la conferencia en la mañanera de Marina del Pilar, que fue suspendida en un hecho inédito por la irrupción de los burócratas del Estado y también la primicia de Lauro, que se cancela el paro de labores que estaba previsto. Lauro, pues muchos burócratas a lo mejor me van a odiar, pero la verdad se frotaban las manos de que hubiera paro. Así es. Y el viernes seguramente ya no se iban a presentar. Se iban a reportar indispuestos porque es el Thanksgiving, el Black Friday, el sábado dominguito. Así es. Hasta el lunes, ¿no? Se quieren hacer su puentecito. Así es. Bueno, así las cosas con el tema de esta inconformidad de la burocracia en Baja California. Y en otra información, el día de ayer, la fiscal general del Estado, María Elena Andrade, dio una nota de 8 columnas también. Anunció la detención, Lauro, de 5 oficiales de la Guardia Nacional que son señalados o son presuntos responsables de haber ejecutado
a un elemento del sistema penitenciario en julio en una colonia de Tijuana. A un guardia, ¿no? A un guardia, a un custodio. Él estaba fuera de servicio, Lauro. Iba con otra persona en un vehículo, pero traía su uniforme operativo que parece de policía estatal. Ah, pues aquí parece de malandro. No, bueno, pues de la fuerza estatal es muy parecido a la fuerza estatal. Sí. Iba con un amigo, algo así, le dio raite. Los de la Guardia Nacional lo ven en la noche, les hacen el alto, se baja, les piden que se bajen y cuando se baja el custodio, pues piensan que es un delincuente vestido de policía y le disparan a quemarropa con sus rifles de asalto. Fue una ejecución vil, artera. Ellos dijeron que fueron agredidos, pero se demostró pericialmente que ni siquiera tomó su arma y que su compañero ni las manos metió. El piloto sobrevivió a este ataque. Después de eso, el alto mando de la Guardia Nacional los escondió, los asignó a otra parte de la República. A otra parte de la República. Los mandó y entonces se libraron órdenes de aprehensión. Y la Guardia Nacional no ha informado a la Fiscalía General del Estado en dónde estaban. No, pero no podía cumplimentar las órdenes. Exactamente. Julio, agosto, septiembre y octubre duraron prófugos de la justicia. 4 meses. Pero todavía se desempeñaban como elementos de la Guardia Nacional. Ellos son militares, Lauro. O sea, sí no estaban suspendidos, nada más simplemente los cambiaron, les asignaron a otro lugar del país. Los mandaron a Mazatlán a disfrutar de ahí del malecón. Como una beca, ¿no? Así es. Entonces, como ellos son militares, ya fueron detenidos y fueron ingresados a una cárcel militar. No entiendo por qué. Debieron ser trasladados a Baja California y ser presentados ante un juez. Pero escuchemos lo que dijo la fiscal María Elena Andrade sobre la detención de 5 elementos de la Guardia Nacional acusados de la ejecución de un custodio penitenciario en Tijuana. Era un tema que traía ahí la comunidad y la familia. Estas personas ya fueron detenidas. Tuvimos todo el apoyo de Guardia Nacional desde nivel central, porque ellos se encontraban, inclusive no se encontraban en Mazatlán, estaban en otro estado. Sí, nos proporcionaron todas las facilidades para ingresarlos y fueron ingresados. Primero en Mazatlán y luego en otro estado, Laura. Como dijiste tú, los becaron. Vacación. Los premiaron. Bueno, ya están detenidos 5 oficiales de la Guardia Nacional. No se ha dado a conocer su identidad, obviamente, ni se dará, yo creo. Gracias a los familiares del custodio, ¿eh? Sí, porque ellos se manifestaron, fueron a exigir justicia a la Fiscalía. Si no se hubieran movilizado los familiares del custodio, yo creo que no hubieran sido detenidos estas personas. Y hay que recordar, Atahualpa, que un hecho similar sucedió hace 2-3 semanas con un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y migrantes, precisamente en Jacumea, acá del También lado acribillaron a unos migrantes colombianos. Es correcto, y los familiares están ahí exigiendo justicia porque fue una vil ejecución, dicen ellos, ¿no? Sí, porque se demostró de que no había casquillos percutidos en la van, ¿no? O sea, pues les escondieron. De adentro hacia afuera. Sí. Pues muy mal, similar. Muy mal el comportamiento, la actuación de los elementos de la Guardia Nacional. Sí. Un cuerpo policíaco creado por el gobierno de López Obrador para dar seguridad a los ciudadanos y que vemos que en lugar de dar seguridad a los ciudadanos, dan terror, Laura. Y hay que decir que hace un mes aproximadamente hubo una reforma en el que el personal de la Guardia Nacional pasa a ser ya del Ejército Mexicano, miembros del Ejército Mexicano. Que de ahí salieron realmente. Exactamente, son militares habilitados. Militares. Y también hace unos días los que eran civiles de la Guardia Nacional ya no están. 1,400 se van a la Secretaría de Seguridad Pública con Omar García Harfuch. Así las cosas. Bueno, por último, comentar que conmocionó anoche, Laura, a la sociedad el ataque de unos sujetos armados en el plantel Cobach, en el Florido. Sí. Cuando salían los jóvenes, los adolescentes, dispararon. 2 de ellos, de 17 años, resultaron heridos. Los agresores están prófugos, no se sabe de ellos y pues se generó miedo. Los padres de familia fueron
fueron al imagínate plantel. una balacera en la noche, el de que hieren a un guardia precisamente del colegio de bachilleres, de ahí del Florido, y pues obviamente van los padres, porque pues ahí sí hubo heridos, o sea, no hubo muertos, pero sí hubo heridos. Un ex alumno precisamente del colegio de bachilleres lleva un arma y agrede a un alumno y agrede al guardia. Pero durante la mañana de ayer, Atahualpa, vimos que una escuela primaria donde encuentran a un niño, un menor de edad, obviamente, de una escuela primaria, con un arma, que todavía no define la fiscalía si es un arma real, pero un trae arma una pistola. de juguete. Sí. Una pistola. También ayer en la conferencia de prensa con la fiscal del Estado, María Elena Andrade, se abordaron esta problemática. Sí. Porque también días antes privaron de la vida a un adolescente. Sí. Y se habla de que era víctima de presiones de narcomenudistas para le exigían que vendiera droga. Pero un niño, Atahualpa, de una escuela primaria de Mariano Matamoros con un arma. Con un arma. O sea, obviamente debe ser del padre. La mamá, del papá. Claro, sí. Pero que lo encuentre con un arma. Hay un grave niño. problema en la sociedad Sí. mexicana, en Baja California y en Tijuana. Es increíble eso. La falta de educación desde el hogar. Así En los planteles escolares, donde la apología del delito es los chavos quieren parecerse a los cantantes de moda que idolatran a los delincuentes, y la verdad hay que rescatar, hay que tomar acciones, tomar cartas en el asunto, pero ya la Operación Mochila dejó de hacerse. ¿Por qué? Porque se quejaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque se violaban los derechos de los estudiantes, y vemos, aquí están las consecuencias. Un niño con un arma de real o de juguete que sus compañeros no le van a preguntar si es de juguete o no. Así, ¿no? Y ves a los niños tarareando canciones de corridos bélicos, ¿no? Obviamente que los escuchan de los padres, Atahualpa. Exactamente. Y la verdad, ese camino no conduce a nada, Lauro, más que a la cárcel, a la muerte. Es momento de que los gobiernos, de los diferentes órdenes de gobierno y la sociedad, hagamos algo para rescatar a las generaciones de hoy. De nuevas generaciones. Sí. Así es. Laura Ortiz, te agradezco como siempre tu participación, tus puntos de vista muy interesantes en Mesa de Análisis. Agradecemos a Pulso Media, también transmitimos en las redes sociales de Pulso Media y en Metrópoli News. Se han sumado a este esfuerzo. Agradecemos a la casa productora Six Production y a Andrés en los controles, en el switch, como siempre muy profesional. También a Gonzalo Rivera. Andaba ya en la mañanera con Ismael Burgueño. Dieron detalles precisamente de la operación que entra mañana. Ahí en las garitas para agilizar el cruce. En donde, pues ojalá resulte, ¿no? Ojalá, porque la verdad, yo lo vi en la mañana, de lunes, martes y hoy, las filas largas hasta el Paseo de los Héroes, la Sentry, Lauro. No. Cruzando el puente hasta Paseo de los Héroes. Hay que recordar que precisamente posterior al Día de Gracias, que es mañana, y el Black Friday en Estados Unidos, las filas, todo lo que resta diciembre van a estar saturadas, de 2-3 horas o hasta 4 en la garita normal. Y en Sentry, pues hasta 1 hora, 1 hora y media se hace precisamente en la época decembrina, cuando normalmente haces 20 minutos, desde 1 hora a 1 hora y media, precisamente en la época navideña. No importa que el dólar esté a 20 con 20 no importa. por pesos. No importa que las amenazas de Donald Trump de los aranceles. Hay que recordar que el nuevo billete de dólar es el de 20 pesos. El de 20 pesos. Bueno, así las cosas. Que tengan muy buen provecho. Nos vemos en la próxima emisión de Mesa de Análisis Político. Hasta pronto.